¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo les va? Después de haber visto el tema de analgésicos opioides, es decir, los fármacos derivados de alcaloides de la amapola del opio, por eso se llaman opioides, el día de hoy vamos a ver los analgésicos no opioides. Entonces, el tema de hoy es el 6.6 analgésicos no opioides, más conocido por todos ustedes y por la mayoría de la gente como antiinflamatorios no esteroideos o AINE. Bien, estos fármacos, los analgésicos no opioides o AINE, además de ser analgésicos, también son antipiréticos. La palabra antipirético viene del griego piros, que quiere decir fuego. Habrán oído la palabra pirómano, que es el que tiene manía con el fuego, le gusta ver el fuego. Bueno, un antipirético es aquel fármaco que reduce la temperatura corporal en la fiebre. Y además de ser antipiréticos, también son antiinflamatorios, y de ahí su nombre de AINE, de antiinflamatorios no esteroideos. Vamos a ver una clasificación general, unos ejemplos. Con permiso, voy a tomar un poco de agua porque ando medio mal de la garganta. Espero que no sea el COVID, pero bueno, le vamos a hacer la lucha. Con COVID y todo, ahí vamos. Bien, vamos a ver la clasificación general de los AINE o de los analgésicos no opioides, como lo quieran llamar, y van a ver que hay muchísimos grupos. La intención es nada más mencionarlos y vean que hay muchos AINE con diferentes estructuras químicas, pero no tienen que aprenderse que, por ejemplo, el paracetamol pertenece al grupo de los derivados del paraminofenol, o que el ibuprofeno pertenece al grupo de los derivados del ácido propiónico. No, simplemente les doy una perspectiva general, amplia, superficial, de la cantidad de grupos en los cuales se clasifiquen los antiinflamatorios no esteroideos o AINE, o también conocidos como analgésicos no opioides. Vamos a empezar primero con un gran grupo, que son los inhibidores no selectivos de la COX, los inhibidores no selectivos de la ciclooxigenasa. Ahí tenemos el ácido acetil salicílico, mejor conocido como aspirina, que empezó a utilizarse en 1898, es decir, a finales del siglo XIX. Fue diseñado por Bayer, de ahí viene la casa Bayer famosa en Alemania, y bueno, desde entonces se ha usado y se sigue utilizando porque es un fármaco, dentro de todos sus defectos, un fármaco muy efectivo. Entonces, entre los inhibidores no selectivos de la ciclooxigenasa está el ácido acetil salicílico y todos los que les voy a mencionar desde ahora: el ácido acetil salicílico o aspirina y sus derivados, como el salicilato de sodio, el ácido salicílico, el salicilato de metilo, que lo pueden encontrar, por ejemplo, en esas cremas o ungüentos que usan los deportistas para los dolores musculares, como por ejemplo el Thermorub tiene salicilato de metilo, el Rocainol tiene salicilato de metilo. Después tenemos los derivados del paraminofenol, donde tenemos al famoso paracetamol, cuyo nombre comercial, que está en boga desde hace más de 40 años, es el famoso Tylenol. El paracetamol también se le conoce con un nombre químico que es acetaminofén. Tiene un metabolito muy hepatotóxico. Cuando es degradado en el hígado el acetaminofén o el paracetamol por enzimas hepáticas, enzimas del citocromo P450, da lugar a un metabolito muy hepatotóxico.
Pero bueno, no se asusten, hay que utilizar grandes dosis durante periodos muy prolongados para que se pueda dar ese daño hepático. El paracetamol es en realidad un fármaco muy seguro, poco agresivo para la mucosa gastrointestinal, que es el principal efecto adverso que tienen los AINE. El paracetamol es bastante benigno con la mucosa gastrointestinal, y dentro de este grupo de los derivados del paraminofenol, además del paracetamol, también tenemos el propacetamol y la fenazopiridina. Después tenemos los derivados de las pirazolonas, donde tenemos el metamisol. El metamisol es muy famoso porque, por ejemplo, la buscapina que utilizan las mujeres para los dolores por dismenorreas, la buscapina tiene como principio activo la butilliosina, y luego está la buscapina compuesta, que antes venía combinado con metamisol. Ya ahora ya no viene la buscapina compuesta con metamisol, viene butilliosina pero combinada con ibuprofeno. ¿Por qué? Porque el metamisol se ha visto que tiene muchos efectos adversos. También al metamisol se le conoce como dipirona, que ya ha sido eliminada en los Estados Unidos, ya no se vende en los Estados Unidos, tampoco en Gran Bretaña y tampoco en Japón. Desafortunadamente se sigue suministrando en América Latina. Si ustedes van al Seguro Social, van a ver que en la farmacia los médicos todavía piden el metamisol y se sigue utilizando. Sin embargo, en estos países desarrollados ya ha sido apartada del mercado porque se ha visto que provoca riesgos de agranulocitosis y también puede llegar a producir una anemia plástica. Otros derivados de la pirazolona, aparte del metamisol, también tenemos la propifenazona y la fenilbutazona. La fenilbutazona se utilizaba mucho como analgésico en los años 80, pero últimamente cada vez se ha utilizado menos, prácticamente hoy día casi no se distribuye, no se vende la fenilbutazona. Esto es porque hay un montón de AINES y muchos son más efectivos y menos agresivos con la mucosa gastrointestinal. Después tenemos los derivados del ácido propiónico, como por ejemplo el ibuprofeno, que es muy famoso, todos lo conocen. El naproxeno o naproxen, el principio activo del Flanax, también muy utilizado, muy efectivo para las inflamaciones, para dolores musculares, y el flurbiprofeno, que también está siendo muy utilizado. Después tenemos los derivados del ácido acético, donde tenemos 4 grupos: los indolacéticos, los pirrolacéticos, los fenilacéticos y los naftilacéticos. Dentro de los indolacéticos tenemos la indometacina y la oximetacina. La indometacina es muy efectiva para las inflamaciones periféricas, no así como antipirético o para dolores de cabeza, pero muy efectivo para las inflamaciones o dolores articulares. Sin embargo, no se utiliza mucho actualmente la indometacina. En los pirrolacéticos tenemos el tolmetín y el ketorolaco. El ketorolaco se sigue utilizando mucho, tanto los médicos como los estomatólogos, los dentistas, después de algún procedimiento, de alguna extracción, los estomatólogos siguen recomendando mucho el ketorolaco. Después tenemos los fenilacéticos, donde tenemos el famoso diclofenaco y el nepafenaco. El diclofenaco es el principio activo del Voltaren, que está en presentación de crema o ungüento para los deportistas, dolores musculares o en las rodillas, y también está en forma sistémica, se pueden dar por vía oral en comprimidos el diclofenaco, y es muy efectivo a las personas que tienen dolores crónicos como artritis reumatoide o como osteoartritis, por ejemplo. Y finalmente tenemos los naftilacéticos como la nabumetona, que ya no se utiliza mucho la nabumetona. Después tenemos los derivados del ácido enólico, también conocidos como oxicams.
Ahí tenemos el piroxicam, el tenoxicam y el pivoxicam. Bien, después tenemos los derivados del ácido antranílico, donde tenemos los fenamatos. Así se les conoce a los derivados del ácido antranílico como fenamatos, y aquí tenemos el ácido mefenámico y el ácido meclofenámico, que casi ya no se utilizan porque son muy agresivos para la mucosa gastrointestinal. Después tenemos los inhibidores selectivos de la ciclooxigenasa 2 o inhibidores selectivos de la COX-2. ¿Por qué se diseñaron estos inhibidores selectivos de la COX-2? Precisamente para disminuir el riesgo gastrointestinal, para buscar que los fármacos sean menos agresivos con la mucosa gastrointestinal. Y aquí tenemos los oxicams, como por ejemplo el meloxicam, muy efectivo, muy recomendado, muy utilizado, y ahora que está en forma genérica es muy económica. Se da en dosis de 7.5 y de 15 miligramos. En fin, muy efectivo el meloxicam y muy recomendable para los dolores musculares o articulares, muy efectivo como analgésico. Después tenemos una sulfoanilida, que es la nimesulida, que ustedes la conocen muy bien, y que se ha utilizado mucho, la utilizan tanto los médicos como los dentistas. Sin embargo, en los Estados Unidos ya no se utiliza, ya no tiene uso pediátrico. ¿Por qué? Porque se han observado que la nimesulina ha producido muchos episodios de insuficiencia hepática fulminante, y que por lo pronto ya ha sido retirado de la venta en países como Turquía, Finlandia, España, y la administración en niños, el uso pediátrico, está prohibido en Israel y en Portugal. Este fármaco ya no se vende en Estados Unidos, como les dije, ya no se vende en el Reino Unido, en Australia, en Canadá, y como les dije, se ha puesto muy en duda su seguridad, sobre todo cuando se usa en niños. O sea que, muchachos, ya saben, en el futuro vayan apartando algunos fármacos, ya no los utilicen, no utilicen metamizol, no utilicen la nimesulida, porque si en esos países, potencia que son vanguardia en los tratamientos médicos, los han hecho aparte, pues más conviene que nosotros también lo empecemos a hacer. Entonces, nimesulida, tratar de evitarla, metamizol, también tratar de evitarlo. Y finalmente tenemos los coxibs, donde tenemos el celecoxib, el rofecoxib y el etoricoxib. El celecoxib es muy bueno como analgésico y como antiinflamatorio por inflamaciones de rodillas, dolores articulares. Yo lo he probado. El único problema del celecoxib y el rofecoxib es que son muy caros. Todavía, como son medicamentos nuevos, van a tener que pagar una buena lana. Están alrededor de 400, 500, 600 pesos los 14 comprimidos de celecoxib. Y hay que comprar de patente porque hay diferentes marcas, pero no todos funcionan igual. Entonces son muy buenos, pero todavía son muy caros. Y finalmente tenemos un grupito muy moderno, que son los AINE liberadores de óxido nítrico, conocidos también como nitroxibutylésteres. Son fármacos, son AINE, pero que le han agregado unas porciones en su molécula que donan óxido nítrico, como por ejemplo la nitroaspirina, el ketoprofeno, ONO2 y el diclofenaco ONO2, que quiere decir que es diclofenaco, que se le ha agregado una porción que dona óxido nítrico, que dona NO. Bien, vamos a hablar rápidamente del mecanismo de acción de todos estos AINE, de todos estos analgésicos no opioides, para dar lugar
a la terminación de este primer video. Voy a dividir este tema de AINE o analgésicos no opioides en dos videos. Bien, ¿cuál es el mecanismo de acción de los AINE, de los analgésicos no opioides? La aspirina y los fármacos del tipo de la aspirina inhiben la síntesis enzimática de prostaglandinas. Las prostaglandinas, ya sabemos, son sustancias endógenas que participan en la patogenia de la inflamación y de la fiebre. Todos estos fármacos, todos los AINE, bloquean las síntesis enzimáticas de prostaglandinas, inhibiendo a las diferentes isoformas de la ciclooxigenasa, de la COX. Estas ciclooxigenasas son enzimas que metabolizan el ácido araquidónico para dar lugar a la prostaglandina G2. Ya sabemos que el ácido araquidónico es producido por la fosfolipasa 2 a partir de fosfolípidos membranales. Bien. Entonces, una vez que la fosfolipasa 2 a partir de fosfolípidos membranales da lugar al ácido araquidónico, las ciclooxigenasas metabolizan el ácido araquidónico para dar lugar a la prostaglandina G2, que es una prostaglandina precursora de las otras prostaglandinas. Primero, la prostaglandina G2 es metabolizada por enzimas para dar lugar a la prostaglandina H2, PGH2, y a partir de la degradación enzimática de la prostaglandina H2 se da lugar a todas las prostaglandinas estables que tienen efectos fisiológicos en el organismo. Bien, las prostaglandinas, como ya dijimos, son sustancias que participan en la patogenia de la inflamación y de la fiebre. Los AINE, al inhibir a las ciclooxigenasas, impiden que se generen las prostaglandinas y den lugar a la inflamación, a la fiebre y demás efectos, digamos, para nosotros fisiológicamente adversos que tienen las prostaglandinas en el caso de infecciones, en el caso de enfermedades, en el caso de dolores articulares. Entonces, eso es lo que hacen los AINE, inhiben la síntesis de prostaglandinas al inhibir a las ciclooxigenasas. Bien, hablemos un poco de los AINE liberadores de óxido nítrico. Como ya les dije, como por ejemplo el diclofenaco con ONO2 es el diclofenaco que tiene una porción donadora de óxido nítrico. Entonces los AINE liberadores de óxido nítrico son moléculas donantes de óxido nítrico, DNO, el cual estimularía la formación de prostaglandinas, en especial de la prostaglandina E2, que es una prostaglandina gastroprotectora. Bueno, pero aquí dicen hay una contradicción, me van a decir, ¿cómo puede ser los AINE inhiben a las ciclooxigenasas para que no se produzcan prostaglandinas y no haya inflamación y no haya fiebre? Pero al mismo tiempo a los AINE les estamos poniendo óxido nítrico para que produzca prostaglandinas. Sí, ojo, lo que se trata básicamente es de reducir el efecto adverso de los AINE sobre la mucosa gastrointestinal. Los AINE liberadores de óxido nítrico, por un lado, van a inhibir a la ciclooxigenasa que tienen que ver con la inflamación y el dolor, pero por el otro lado van a estimular la síntesis de una prostaglandina gastroprotectora que es PGE2. Por eso van combinados con óxido nítrico. Pero bien, estos todavía no están en el mercado, son fármacos muy modernos, son el último grito de la moda, creo que todavía no están a la venta en México. Por lo tanto, estos AINE liberadores de óxido nítrico, por un lado, inhiben a las ciclooxigenasas para que no se formen prostaglandinas, pero por el otro lado, con el óxido nítrico, estimulan la síntesis, más bien estimulan algunas ciclooxigenasas para que sinteticen la prostaglandina gastroprotectora PGE2. Bueno, por aquí dejo esto y al rato les grabo un segundo video para la segunda parte de los
analgésicos no opioides o AINE. Hasta el ratito.